Hace unos días, solo unos días, uno de los estandartes de la flota rusa, el barco Moskva, era hundido en aguas a unos 60 kilómetros de la costa más caliente, la costa que anhela Rusia para poder anexionar junto a Crimea toda esa zona y poder controlar todo el ámbito del Mar Negro. La ciudad de Odesa, la ciudad histórica de Odesa, una ciudad que tiene mucha miga y mucho que contar y que desde luego no va a ser nada fácil de conquistar por toda la historia que tiene detrás, una especie de país dentro de ese país tan extraño que es Ucrania, en medio de todo este avispero en el que se está viviendo actualmente. Pero el Moskva se hundía y rápidamente los rusos salían a decir que el hundimiento era pura y duramente un accidente que había habido en el interior del barco y que estaba relacionado con todo el armamento que llevaba, un accidente sin más. Mientras que Ucrania, los ucranianos declaraban y afirmaban que ese barco, esa joya ya antigua, pero un barco imponente de guerra que estaba allí, entre otras cosas, para amedrentar, había sido hundido por un misil de fabricación ucraniana, precisamente el Neptune, que no es ni más ni menos que un desarrollo de un misil de la antigua Unión Soviética modernizado y evolucionado por tecnologías ucranianas para hacerlo más devastador y con más largo alcance, hasta 300 kilómetros. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. La cuestión es que pocos días después Rusia bombardeaba la fábrica cerca de Kiev y, por sorpresa, donde en teoría se fabrican algunos de los componentes vitales clave de este misil, con lo cual quedaba despejada absolutamente cualquier duda de cuál había sido el motivo del hundimiento del barco, e igualmente también refrendado y confirmado por servicios secretos de varios países como los Estados Unidos de América. Bueno, evidentemente esto se ha hablado mucho en el inicio de la invasión y es como todos los altos mandos que había alrededor de Vladimir Putin y que le recomendaban empezar con la invasión le daban luz verde porque le aseguraban que tenían información suficiente sobre el terreno en el lugar para saber que había políticos y suficientes mandos en el ejército y en el entorno más caliente del poder de Ucrania que no iban a poner ningún tipo de resistencia y que se iban a poner inmediatamente a favor de Rusia para hacer mucho más fácil y llevadera la transición. Teniendo esta información del FSB, de los servicios secretos rusos, Rusia no solamente estaba segura, sino que para garantizarse su acción, lo que hizo fue dar millones de dólares a personas muy concretas para garantizar con estos sobornos. Hacen falta políticos, hacen falta marionetas y hacen falta catalizadores, hacen falta canales humanos que hagan que toda esta transición y toda esta cadena de mando sea lo más rápido posible alterada y cambiada hacia el bloque ruso. Y Rusia parecía que sabía que tenía muy atado todo esto cuando entró. Pero lo que ha ocurrido es que los servicios secretos ucranianos realmente tenían totalmente controlados y sabían quiénes eran los infiltrados que estaban trabajando como espías para el FSB, para los servicios secretos rusos. Y en lugar de descabezar, en lugar de decapitar esta conexión de espías entre Kiev y Moscú, lo que hicieron estos servicios secretos fue hacer una táctica que se ha llevado a cabo desde hace muchos años en el mundo del espionaje, que es contaminar la información que recibían estas personas. No sé si visteis en este canal el vídeo sobre el Concorde ruso y cómo cuenta una leyenda que no se sabe muy bien si es verdad o no, pero que tiene mucha base sólida, como los rusos que andaban espiando el Concorde para copiarlo, para clonarlo y tener el suyo propio, acabaron recibiendo información errónea porque sabían que estaban robando esa información. Pues algo parecido ocurrió en Ucrania. Todos los espías rusos comenzaron a recibir información totalmente nociva, tóxica, sobre lo que estaba ocurriendo para que en Moscú dieran luz verde para la invasión. Y no solamente eso, en aquellos días, si lo recordáis, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, un día sí y otro también salía en los medios de comunicación anticipando lo que iba a ocurrir. Y quien más, quien menos, acababa dudando de la palabra de ese viejo que parece medio decrépito a ojos de las personas pues que tienen menos credibilidad o que son menos pro-occidentales, e incluso llegó a recibir críticas muy duras por anticipar una guerra, una invasión que nunca llegaba. Y al final lo que se acabó demostrando es que después de varios sonoros fracasos por parte en el pasado de los servicios secretos de los Estados Unidos, de todo lo que ha ocurrido en los últimos 30 años que atañe a los servicios secretos de los Estados Unidos, lo que habían hecho es un cambio total de política, anticipando la información
y con una política de transparencia muy poco habitual que al final ha acabado clavando qué es lo que iba a ocurrir. Pero no solo eso, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos igualmente no solamente estaban monitorizando los movimientos de las tropas rusas, sino que fueron capaces de saber los planes de las tropas rusas. Y hay un punto muy importante en este enfrentamiento, y es que justamente además de que los rusos se encontraron con una posición que no tenían ni idea que se iban a encontrar, con un ejército que no estaba bien abastecido ni bien informado, como se ha sabido después, para nada en absoluto, con soldados jovencísimos que pensaban que aquello iba a ser un paseo militar y por lo tanto no les informaban de lo que se iban a encontrar, sino también un punto clave que no habréis oído mucho hablar de él, que es el aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev, donde los rusos querían montar un puente aéreo para poder traer muchas tropas directamente sobre Kiev y poder apuntalar el lugar al mismo tiempo que servía de puente aéreo para abastecer todo lo necesario para mover las tropas ya dentro de una Kiev ocupada por los rusos. Y a poco que los helicópteros comenzaron a traer tropas al aeropuerto de Hostomel pensando que no había ningún tipo de amenaza, comenzaron a llover los misiles y los bombazos contra los helicópteros y tuvieron que salir allí huyendo por patas. Así que, por culpa de todo esto y por el fallo en los servicios de inteligencia que ha supuesto el corte de cabezas de muchas personas en el entorno de Vladimir Putin, no ha sido posible sitiar Kiev, por supuesto también con mucha de la ayuda que Occidente está prestando, no solamente en forma de armas, sino también en forma de inteligencia, como lo demuestra el hecho de que hasta conversaciones de soldados rusos han sido grabadas, desgraciadamente, en los episodios más sanguinarios, deleznables, en poblaciones en las que los rusos han arrasado con la población civil. Pero si esto te parece preocupante, si esto te parece fuerte y llamativo, más fuerte y llamativo todavía es también que algunos dicen que los ucranianos, en su obsesión por defenderse, fueron capaces incluso de destruir presas que obligaron a anegar montones de zonas inundables en las que tenían que pasar los tanques rusos, que se quedaron completamente atrapados. Esto no está confirmado, pero hay montones de lugares que están completamente anegados de agua y que han hecho que las tropas rusas, esos convoyes, tuvieran mucho más difícil llegar, aparte de los problemas de abastecimiento y cómo estaban directamente siendo masacrados por ataques relámpago del ejército ucraniano. Pero si todo esto te parece sorprendente y llamativo, como digo, esto es un punto y aparte, y una de las cosas más llamativas y escalofriantes cuando comienzas a profundizar en todo lo que ocurre en Rusia es que cuando hablas con gente que tiene contacto con los rusos, directamente con lo que ocurre en el país, te cuentan que Vladimir Putin, te lo dicen con total sinceridad e inocencia, podría considerarse un moderado para lo que hay en la cúpula del poder de ese país. Y eso realmente sí es preocupante. A Putin le ha salido todo mal. Ha invadido Ucrania, con lo cual ha demostrado que efectivamente Ucrania necesitaba de ayuda occidental para mantener su integridad territorial. Ha conseguido que Europa se ponga de acuerdo para defenderse contra Putin, aunque esto provoca un coste muy alto para nosotros en materia energética, por supuesto. Es un dolor doble, es un dolor por parte de Rusia y es un dolor por parte de Europa. Pero el dinero que Occidente le paga a Rusia en compra de combustible y de gas es el dinero que está utilizando básicamente Putin para mantener su maquinaria bélica en marcha, a pesar de todas las sanciones que van a hacer que este año la economía rusa decrezca en más de 2 dígitos. Pero la cuestión es que ha conseguido que toda Europa occidental se ponga de acuerdo, ha conseguido que países que tradicionalmente tenían un acuerdo de no agresión con Rusia, como Suecia o como Finlandia, decidan entrar en la OTAN. Ha supuesto también incluso igualmente un recalentamiento en el otro límite del mundo, en otro vídeo que hablaremos de este asunto, que es el asunto del enfrentamiento entre Japón y Rusia, que está sin resolver desde la Segunda Guerra Mundial, y ha supuesto igualmente también una serie de medidas económicas muy duras contra Rusia a nivel mundial, que vamos a ver hasta dónde llevan y hasta dónde llegan la situación. Y ese es el gran problema de una Rusia que navega entre su acercamiento a Occidente, su acercamiento a Oriente y la pérdida cada vez más potente de libertades y de poder desarrollarse libremente en un Estado que es absolutamente oclusivo para todo aquel que no piensa como le indican y le mandan desde arriba. ¿Y qué es lo que hay arriba? Pues arriba, hombre, podríamos empezar a hablar por Dmitry Rogozin, que es el actual director de Roscosmos, imaginaos la NASA rusa, un periodista que es un auténtico ultra, que muchas veces ha tenido que borrar tweets porque amenaza de muerte directamente a personas que le contestan sin estar de acuerdo con él, y un auténtico troll de las redes sociales al mando de una de las agencias espaciales más importantes del mundo, sino la más importante junto con la NASA actualmente. Pero es que alrededor y fuera de anécdotas de Vladimir Putin, su plana mayor
está formada por Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa de 2012, una persona de origen mongol, que es un militar que directamente no cree en la democracia y que es absoluto fan de la antigua era comunista, la persona que estaba delante de Putin, una de las dos personas delante de Putin cuando Putin habló de activar la alerta militar en el país. Nikolai Patrushev, que es el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, es un auténtico ultra de los más radicales que tiene alrededor Vladimir Putin, que además es un especialista en teorías de la conspiración y un ultranacionalista ruso, una persona absolutamente antioccidental que cree que todo el mundo está en contra de Rusia y que viene de los servicios secretos del país. Sergei Narishin, un personaje igualmente la mar de llamativo, jefe de la inteligencia extranjera, que es una de las personas que más ha realzado y ha cultivado la teoría de la conspiración de que Rusia estaba en peligro si no atacaba a Ucrania. O Igor Sechin, igualmente exespía del KGB como prácticamente todos, que controla la petrolera estatal más importante del país, Rosneft, y la más poderosa igualmente, e igualmente él también se lleva unos cuantos millones por el camino. Por supuesto también el conocido como Sergei Lavrov, ese hombre con la cara de mármol, que tiene el honor de ser el ministro de Asuntos Exteriores que más años lleva en ejercicio de todo el mundo conocido, podríamos decir, y que es una de las personas que siempre está, digamos, a la derecha de Vladimir Putin defendiendo los intereses del país sin inmutarse, pase lo que pase. Y qué decir, por ejemplo, de Dmitry Medvedev, que es la persona, el personaje útil que hizo que Vladimir Putin pudiera bajarse de la escalinata del poder, del punto más alto en la escalinata, para que ese tercer mandato lo hiciera Medvedev y de esa manera Putin pudiera volver al poder ya para perpetuarse pasado el mandato de Medvedev. Hicieron ahí una combinación, simplemente se relevaron para que Putin acabara en el poder. Pues bueno, Medvedev es una de las personas que más ha apoyado igualmente la invasión de Ucrania. Así que efectivamente cuando miras alrededor de la cúpula mayor de personas de confianza de Vladimir Putin, lo que te encuentras son con ultranacionalistas, te encuentras con antioccidentalistas, te encuentras con anticapitalistas y personas en definitiva que se sentirían mucho más cómodas y que añoran la antigua Unión Soviética antes que personas que estén pensando en una nueva Rusia, en una Rusia con un nuevo futuro que tenga un lugar en el mundo, en un mundo que no para de cambiar. Así que cuando analizas un poco mejor quién está alrededor del poder, te das cuenta que es un sistema monocolor, que es un pensamiento monodirección y que buena parte de lo que hace la Rusia de Putin se explica a través de las personas que le rodean. Así que, queridos amigos, esto es lo que hay, esto es lo que va a hacer enquistar este conflicto. Veremos durante cuánto tiempo. Esto es lo que va a pasar antes del gran enfrentamiento en el Donbass, en el que Ucrania va a recibir a tiempo, no se sabe cuánta ayuda de Occidente en lo que se refiere a armas y a equipamiento bélico, e igualmente también la ayuda que es incluso más importante hoy en día, que es la ayuda de la inteligencia y también de la guerra electrónica, que es otro tema del que podríamos hablar con mucha profundidad aquí en este canal. Pero si os parece, dejamos el tema aquí, dejamos que los acontecimientos sigan pasando y cuando haya más cosas interesantes que contar, lo volvemos a hacer aquí en otro viaje en el Cascarón de Nuez. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un futuro vídeo. Adiós.